Hola, espero que estén bien. Este tutorial va a ser para dibujar a Seiya de Pegaso. Comenzamos tomando una medida de 14 centímetros desde la parte superior de la hoja hacia abajo y trazamos una línea recta. En la misma recta de izquierda a derecha marcamos 5,7 centímetros y desde ese punto hacia la derecha marcamos 4,8 centímetros. Esos dos puntos van a ser el radio de la circunferencia que vamos a trazar para hacer la cabeza. Trazamos una línea recta en el centro del círculo. Desde la parte inferior del círculo tomamos 2,5 y luego 1,5. La primera medida es para la barbilla y la segunda para el límite del cuello. Desde la parte superior de la circunferencia hacia arriba marcamos 4 centímetros. Esto para reconocer el límite del cabello. Desde el centro de la circunferencia hacia abajo marcamos 2,4 centímetros y trazamos una línea verticalmente. Esto para saber con mayor exactitud la posición de los ojos. Hacemos una marca en la parte superior del círculo y en la barbilla, esto con el fin de trazar una línea curva para el rostro 3/4. Comenzaremos haciendo el mechón de cabello en medio de los dos ojos y seguimos con los demás mechones. Hacemos la ceja y la nariz la hacemos pegada a la línea curva. Seguimos con el ojo izquierdo. El brillo de los ojos. La ceja del ojo derecho. El ojo, tratamos de que nuestras pupilas queden de un tamaño similar. La boca la haremos encima de la parte inferior del círculo.